Bé, anem a donar inici. Ens hem marcat els temps, anem a disposar de 50 minuts. Hi ha hagut un canvi d'última hora i és que, degut a qüestions que n'hi ha que atendre en la federació, tenia una reunió a les 2 que creia que anava a donar temps. Intentarem veure si per temps podem acabar a la 1:30, 1:35, depenent també de les preguntes que vostès vulguin fer, que crec que serà lo fundamental en esta taula. Bé, en la mesa redonda que los ponentes y conjuntamente estamos aquí, junto a mí me acompañan Javier Biosca, que es el presidente del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, lo cual hemos podido ver ya diferentes intervenciones de compañeros del colegio. También David González, como alcalde del Ayuntamiento de Oliva, y el doctor Miguel Roig como catedrático de Hacienda Pública y Sistemas Fiscales en la Universidad de Valencia. El título de la mesa es Mecanismos y fuentes de financiación en el marco de la nueva ley. Yo, que he estado muy atento a las ponencias que han habido, tengo muchas preguntas y muchas aclaraciones. Yo no voy a intentar esquematizar y voy a intentar no repetir y aportar algo nuevo de lo que se ha dicho en la inauguración y en las mesas anteriores. De todos es conocido y ha sido reiterado que la Administración local es la Administración que mejor ha hecho los deberes, es decir, hemos cumplido en el déficit y aparte no solo eso, sino los últimos datos ofrecidos, la información del Ministerio de Hacienda, que en este segundo trimestre del 2013 hemos ofrecido un superávit de 1.931 millones de euros, cifra que contrasta con los 312 millones que se registró en el mismo periodo en el año anterior. Y este resultado básicamente se debe a criterios de rigor y de austeridad. Hemos hablado de los efectos del anteproyecto, del proyecto ya en estos momentos y en sede parlamentaria. Pues bien, un efecto inmediato ya ha sido este. Es decir, los municipios hemos actuado con anterioridad a que este proyecto se ponga en marcha. Es decir, que el camino avanzado y los efectos que se deberían producir de aquella nube que se cernía y aquella amenaza que teníamos hace un año en España, en el Estado, por parte de los municipios se ha llegado y se ha cumplido. Esta mesa va a hablar de financiación. Yo creo que, y así se matiza en todo el proyecto, yo creo que en las diferentes mesas se ha comentado y hemos hablado y hemos comentado que la financiación no se abordaba en este proyecto. Yo también quiero decir que este proyecto, aunque bien o mal definido, aparece como reforma local, sí que ha habido una puntualización por parte del Colegio de Cosital, donde qué leyes apuntaba, cuáles modificaba, y hemos visto que la Ley de Hacienda Locales apenas hace una pequeña referencia. Sobre todo donde aborda es en la Ley de Bases de Régimen Local, que como ustedes sabrán, en la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley 7 del 85, poca referencia hace a la financiación. Yo sí que querría hacer una puntualización, y es que se podrá discutir si este proyecto es más o menos autonomista o más o menos municipalista o más o menos provincialista. Pero lo que sí que es indiscutible es que es necesario y que es positivo. Positivo desde el punto de vista desde que o se aborda o abordamos la problemática y la adaptación, como se comentaba en la mesa anterior, que debe realizarse por parte del profesor Joan Romero, que abogaba esa adaptación a los cambios y que estamos en una sociedad cambiante, y haciendo referencia a que esto pueden ser leyes de los años 80, pues bien, hay que adaptarse. Y una parte positiva de este proyecto es que se aborda y que está encima de la mesa. Han habido diferentes actores. Yo creo que es indiscutible que este año que llevamos, los actores que han actuado sobre el hecho y las flechas que se han enviado desde las distintas asociaciones y desde las distintas instituciones públicas y privadas
yo creo que han hecho mella en las primeras ideas o las primeras actuaciones a las cuales iban dirigidas. No me voy a hacer referencia a aquellas cuestiones que ya salen, es decir, determinados municipios, el peso siempre y sobre, es decir, una economía estructurada en la atomización o en el riego por cascada, es decir, al final la financiación viene a definirse como que un chorro de lluvia, que en este caso puede ser Europa, puede ser el Estado, que llega de una forma más o menos simétrica, en este caso asimétrica y deficitaria para la Comunidad Valenciana, y que en su caso llega a los municipios, con lo cual yo creo que una primera reflexión es que cuando se abordó aquella financiación, y recuerdo yo estando en la Federación Valenciana en el año 2008, y fue precisamente en Zaragoza donde se firmó un acuerdo, un consenso, en aquel entonces Pedro Castro, alcalde de Getafe, como presidente de la FEM, se acordó que la financiación debería ser sí o sí simultánea y vinculada y una financiación justa y adecuada. Ninguno de los criterios se han cumplido hasta la fecha. Es decir, la Administración local hemos sido lo que hemos llegado al cumpleaños, estábamos invitados, pero hemos llegado al cumpleaños, la tarta ya no quedaba y lo que nos ha tocado es recoger todo lo que había encima de la mesa y hemos picoteado aquello que quedaba por encima de la mesa. Quien ha tenido suerte de poder comer antes y hacer los deberes, resulta que le ha salido menos perjudicial la asistencia a ese cumpleaños o a ese reparto que había en la mesa, dado que nos dejaron de banda a los municipios y solo la financiación se abordó desde el punto de vista autonómico y desde el punto de vista estatal, que aún así sigue siendo para la Comunidad Valenciana de la forma que sigue siendo y que está en debate. Un segundo apartado que me gustaría reflexionar es qué aspectos en esta ley hemos visto que afecta directamente a la financiación. Pues bien, yo creo que competencias versus servicios lleva aparejado un coste. Y ese coste, en materia de financiación, vemos un actor que se llama coste efectivo. Nos gustará más o nos gustará menos, pero los ayuntamientos, las mancomunidades, las diputaciones, eso ya lo vienen haciendo. Es más, aquellos técnicos habilitados y funcionarios que están en la administración local ya vienen haciéndolo. Es decir, lo deseable sería que la tasa, que aquello que cobramos por ese servicio, colme el coste que pueda suponer ese servicio. Pues bien, eso en la administración pública es impensable. Hay servicios que no deben estar sujetos a financiación o no deben estar sujetos a parámetros única y exclusivamente económicos. Me estoy refiriendo a los servicios sociales. Y ahí dejo también una reflexión, no de competencias, sino de financiación. Yo entiendo, al igual que en la mesa que ha comentado anteriormente, que las competencias en servicios sociales, y ahí sí que hay una puntualización, creo que ha sido Víctor que ha comentado, que en el artículo 26.2 que desaparecían los servicios sociales para los menos de 20.000 habitantes. Yo, luego si quieres, se abre un debate, pero creo que lo que hace es no aparecer, no desaparecer, no aparece. Simplemente que para más de 20.000 sí que tienen la competencia, el servicio mínimo para prestar, pero no que desaparece. Lo que sí que es cierto es que en esa amalgama cabe definir primero el timing y después cuál es la financiación y garantizar qué financiación, ya sabéis el artículo a que me refiero, de aquellas prestaciones que el municipio realice delegadas por la comunidad, en atención al artículo 27, aquellas delegaciones que atienda por parte de la comunidad en caso de no ser atendidas por la comunidad en 30 días como establece el articulado. Ahí creo, y desde la Federación también hemos mandado nuestro apoyo a la Federación Española, diciéndoles que cabe garantizar de qué forma el Estado va a obtener esa financiación. Y por finalizar y por lanzar en aspectos económicos, yo creo que el papel fundamental de los interventores, tesoreros y secretarios en la administración pública local no es que sea necesario, es que es imprescindible. Yo creo que es el tándem ideal para que el político no tiene por qué
entrar en cuestiones de racionalización y cuestiones de informes, sino que eso pertenece a la parte de intervención, así como el interventor no debe entrar en cuestiones de oportunidad política y de necesidades o de demanda de la sociedad. Yo creo que los papeles quedan perfectamente determinados y tendremos que clarificar un poco más. Y en ese papel, en ese tercer pilar, yo creo que juega un papel importantísimo aquellas competencias que tanto por el artículo 7, que define que solo existen 2 competencias, las propias, y ahí convengo con Cosital diciendo que si defines las propias es que está reconociendo también unas impropias. Por tanto, cuidado también en esa apertura que aparece en el nuevo proyecto. Habla de propias y delegadas y no existe ninguna otra. Lo que sí que es cierto que en el 7.4 sí que abre la posibilidad a lo que hacía referencia al artículo 28. Pero si algo bueno tiene esta ley, y en eso convengo también con el compañero de Torrent, es que te marca cuáles vas a poder prestar y cuáles no vas a poder prestar. Es decir, aquel municipio que no haya cumplido con los objetivos de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria no va a poder prestar aquellos servicios que evidentemente nunca debería haber prestado y que ahora en estos momentos sí está prestando. Hay un símil muy… yo creo que todos elevamos enseguida los símiles a la economía familiar, y con esto ya termino. Si 2 hermanos le piden dinero al padre o a la madre y salen el sábado o el domingo o el día que quieran y a cada uno les presta 10 euros y luego vuelven sin esos 10 euros, el padre lo que le dice es al sábado siguiente tomar 10 euros más y ahí lo tenéis. El problema viene cuando pide la justificación, y es que se da cuenta de que hay un hijo que solo se ha gastado 2 euros y el otro resulta que se ha gastado 18. Al sábado siguiente al que se ha gastado 2 le da 2 y al que se ha gastado 18 le dice: toma los 18, me los vas a devolver, pero intenta gastarte solo 10. Bueno, yo creo que esa reflexión es un poco lo que a nivel de ayuntamientos y a nivel de mancomunidades y diputaciones, yo creo que es a lo que nos hemos visto inmersos, sin dejar de perder el prisma de esa infrafinanciación que hemos tenido. Yo, una vez hecha la introducción, como se ha marcado, y que paso ya directamente a introducirles cuáles son mis acompañantes y cuál es el currículum que me pasaron para poder comentarles cuál es la calidad que tenemos en la mesa. Les tengo que decir que Javier Biosca es interventor de categoría superior en el Ayuntamiento de Manises, en Valencia, ponente y coordinador en múltiples acciones formativas relacionadas con la gestión económica y presupuestaria de las entidades locales, director del Observatorio de Estabilidad Presupuestaria de Cosital Network, dependiente del Consejo General de Colegios, Secretarios, Interventores, Asesores de la Administración Local, presidente del Colegio de Secretarios de Cosital y también miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Cosital. David González ostenta el mayor título para mí de aquí de la mesa, y con perdón del resto de acompañantes, ya que es alcalde y sufridor del Ayuntamiento de Oliva, como muchos alcaldes y muchos concejales en esta situación y en estos momentos en los que estamos, y es alcalde desde el 13 de julio de 2012. Parte de un miembro activo y colaborador en la Federación en todo aquello que se precisa. Miguel Roig Alonso es catedrático perteneciente a la Universidad de Investigación de Hacienda Pública y Economía del Sector Público en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia. Sus principales líneas de investigación son la evaluación económica pública, sistemas y técnicas de presupuestación pública, el federalismo fiscal, reformas de sistemas fiscales, planificación y autoliquidación fiscales, ingeniería financiera pública y mixta, cosa que hace falta ahora un poco de ingeniería y cirugía, saneamiento financiero público y producción, evaluación y formación científica y técnica en Hacienda Pública y economía del sector público. Cuenta con numerosas publicaciones y trabajos de investigación para organismos internacionales
como la OCDE y administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales. Para empezar el debate y para trasladarles la primera cuestión y la primera pregunta, me gustaría lanzarles una pregunta a los tres contertulios y luego abriremos un turno de palabras y de preguntas. A mí me gustaría saber, primero, cómo ven que puede afectar esta ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local desde el punto de vista de la financiación, abordando ese punto de vista, y después también cómo puede afectar, que se ha comentado anteriormente, a el sector público, público-privado y, en su caso, al tercer sector, a la economía social. Cuando quieran, tiene la palabra Javier, si quieres. Hola, buenos días. Bueno, vamos a entrar directamente. Yo creo que tú lo has dicho anteriormente, esta propuesta, este proyecto de ley realmente de financiación no habla. Con lo cual, plantearnos cómo nos afecta a la financiación se reduce a esto. No tendremos que ver en función del desarrollo de estas competencias, en el seno de qué administración van a quedar finalmente cuando se plantee cuál es el sistema de financiación o, en su caso, de transferencia entre entidades, que es de lo único que está hablando este proyecto de ley, de transferencias entre entidades en función de quién ejecute las competencias. Y yo creo básicamente que es lo único que a ese nivel os puedo decir. Sí, Javier, yo creo que la reflexión que hemos realizado es en determinados puntos del articulado de la ley que hace referencia directa a lo que puede ser fundamentos de financiación como tal. Habla de garantizar a la entidad local por parte de aquellas competencias que existen delegadas, que ahora en estos momentos, pues en algunas ocasiones, las instituciones supramunicipales no atienden también a los municipios y se ven muchas veces forzados a tener que suprimir algún servicio. Sí, en eso tienes razón. Es que realmente lo único que prevé la norma es que se cumplan lo que en los pactos de delegación se establezca realmente, ¿no? O sea, es así. O sea, en este momento la experiencia nos dice que la administración local está padeciendo la falta de transferencias por parte de la comunidad autónoma y parece que la norma quiere garantizar este principio de que toda competencia que se ejerza de manera delegada realmente cuente con esa financiación e incluso que plantee el mecanismo de cobro en los casos de incumplimiento por parte de la entidad delegante, como es vía retención de la financiación de las comunidades autónomas por parte de la Administración del Estado. Sería realmente como se cierra el círculo. Sí, así es. Sí que es cierto, Javier. Yo, con permiso, alcalde, crec que s'obre un interrogant en quant a quines garanties anem a tindre de que l'Estat se vagi a fer càrrec d'eixa transferència de responsabilitats en quant al pagament. La ley establece que a los 30 días, en caso de competencias delegadas, como establece el 27, la comunidad autónoma, en caso de no atender, el Estado va a detraer de la participación de los ingresos del Estado a la comunidad y lo va a transferir directamente al municipio. Pero ¿crees que debería abundar, clarificar y profundizar más en ese sentido? ¿Y cómo ves las reflexiones en el torno de esta ley en cuanto a financiación? Bé, jo en primer lloc em permetreu que doni les gràcies a l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local i a la Universitat de València esta invitació. Pense, i em permetreu també que parli un poc més del meu currículum perquè pense que no vos va arribar el correu electrònic, simplement dir-vos que ser alcalde no és estar per damunt de ningú ni cap mèrit, simplement estic per a servir a tots els meus ciutadans i dir-vos que al marge de l'alcaldia m'he fet càrrec també de delegacions com comerç, mercats i consum, personal, policia local i a nivell professional soc llicenciat en Sociologia per la Universitat d'Alacant i he treballat bàsicament en la investigació per a la conselleria i en el camp de la investigació de mercats per a diverses consultores a València i a Barcelona, un poc per completar el currículum que veig que no va arribar per correu electrònic. Bé, jo crec que hi coincideix totalment amb l'anàlisi, en la primera anàlisi o la primera opinió que ha fet el company de taula, Javier Biosca. Efectivament, si alguna cosa trobo a faltar en
en aquest projecte de reforma és precisament el tema del finançament local. De fet, venint cap ací, pensava que probablement el títol podria més bé canviar i dir mecanismes de no finançament en la nova reforma, perquè crec que és el gran ausent en esta reforma. Tants anys esperant una reforma de la llei de bases de règim local, tants anys des del municipalisme i des dels ajuntaments esperant que se solucionara un problema endèmic, un problema estructural de les administracions locals, com és un finançament clarament insuficient, i ara que arriba la reforma, la veritat és que ens trobem que aborda una part que jo no dic que no sigui important, aborda una part que és el sostre de despesa, el marc competencial, encara que podríem també parlar-ne d'això, i precisament es deixa la necessitat més imperiosa i més important que tenim des dels ajuntaments, que és precisament abordar el finançament i la solució a aquest finançament, perquè jo particularment crec que fórmules n'hi ha si efectivament n'hi ha voluntat política. Per tant, cal centrar també un poc el debat en el sentit que és cert que calia abordar una reforma de la llei de bases de règim local, estic totalment convençut, efectivament, coincideix que és positiu el plantejament, però no ens hem d'oblidar què genera aquesta reforma. Bàsicament el que genera aquesta reforma és la modificació de l'article 135 de la Constitució. Per tant, jo crec que d'alguna manera aquesta reforma ve per imperatiu legal com a conseqüència d'aquesta modificació de l'article 135 que en el seu dia, en 2011, va aprovar el Congrés dels Diputats. Jo crec que, a grans trets i parlant a nivell general, crec que no es justifica l'atac que es fa a l'autonomia local i sobretot al marc competencial i a les polítiques que podem desenvolupar des dels ajuntaments, les polítiques de proximitat que s'han demostrat, com molt bé has dit, que són eficients. Els ajuntaments, efectivament, en dades del Ministeri, a nivell global, ja estem complint amb el que marquen els objectius d'estabilitat i de dèficit. Crec que no és justificable l'abast i aquestes limitacions en quant a competències realment amb el pes que generen el conjunt de les administracions locals en el conjunt del dèficit de l'Estat, i també repassant les dades del Ministeri, del propi Ministeri, veiem que el conjunt de les administracions locals suposen un percentatge ínfim en quant al global del dèficit de l'Estat. Per tant, jo crec que el problema del dèficit no està en els ajuntaments i n'hi ha fórmules per a millorar aquest finançament. Efectivament, és positiu, es valora positivament que n'hi ha mecanismes per a que quan les altres administracions no compleixen les seves obligacions respecte als ajuntaments n'hi hagi mecanismes de compensació, com s'ha dit així. Crec que això és un tema important perquè en aquests moments els ajuntaments ens trobem que estem finançant a altres administracions. En el cas de l'Ajuntament d'Oliva, recordo perfectament el dia que vam aprovar el famós Pla d'Ajust, vam sol·licitar un préstec per un poc més de 2,5 milions d'euros quan altres administracions, principalment la Generalitat, ens devia 2,2 milions d'euros fins i tot en convenis per municipi turístic des de 2006. Per tant, això dona una idea de com estem patint els ajuntaments, no només els impagaments de ciutadans que no poden pagar, sinó també aquest gran deute que té principalment la Generalitat en nosaltres. Per tant, aquests mecanismes benvinguts siguen. De tota manera, insisteix, crec que aquesta limitació de competències, aquest atac a l'autonomia local va impedir que puguem realitzar polítiques de proximitat al ciutadà. Crec que són les que funcionen i les eficients i, per tant, en aquest sentit no puc compartir bàsicament aquesta reforma. Moltes gràcies, alcalde. El que sí que és cert és que no he tingut al meu alcance el currículum. Sí que és cert que entre els alcaldes contem alcaldes com tu que estan preparats no només per la lluita diària del carrer, sinó també per la seva formació acadèmica, per la qual demanem disculpes i també advertim que per les altres, si és possible, canvis el currículum, així evitem estos inconvenientes. Bé, yo le voy el siguiente interviniente, que es el catedrático, el doctor
hay una cuestión. Lo que sí que es cierto es que ¿para qué? Y se ha comentado antes, ¿para qué es tan gran alforja para tan corto viaje, ¿no? Y en este camino, en este recorrido que llevamos de un año de reformas o de inyección, lo que sí que es cierto es que la Administración local, por parte del Estado, ha tenido un 7,13 de incremento respecto de… En el año 2012 hubo un incremento del 7,13 de financiación para los municipios, y para los presupuestos del 2014, recientemente anunciado por el Ministerio, ha habido un incremento del 3 y algo, ¿no? Anunciado los presupuestos, con lo cual, bienvenido ha sido. Al margen también de bienvenido ha sido el que pasemos de pagar… Hubo y que viene el debate, porque al final las impropias ocasionan lo que ocasionan. Hubo un anticipo a cuenta en el año 2008-2009, que hubo un mal cálculo por parte del Estado. Eso es lo que tiene, que las leyes del Estado vienen del Estado, y desde allí que sirvan para todas las comunidades, pues llega como llega. Sí que hubo un mal cálculo y luego nos hemos visto obligados a devolver primero 60 mensualidades y luego se reformó y nos ha podido dar una posibilidad de hacerlo a 120 días. Y aparte, también nos ha venido bien el llamado plan de pago a proveedores, que vamos por el tercer plan de pago a proveedores y que lo estamos atendiendo. Pero no solo en la financiación cumplido por hechos consumados, sino la pregunta a mí me gustaría en un doble sentido. Uno, en materia de financiación, ¿qué observa usted en esta ley? Y dos, abrir un nuevo debate en el seno de qué posibilidades se abre a la empresa privada, como he comentado antes y luego se han reconducido las preguntas en otras cuestiones. ¿Cómo se ve la oportunidad de esa financiación externa, de esa externalización de los servicios? ¿Cómo observa usted la economía de escala? En este caso, aquí en la mesa, yo evidentemente, y si no fuera por la existencia de las diputaciones, los pequeños municipios estarían inmersos en no poder ofrecer la misma calidad de vida que municipios mayores, con lo cual el papel de la Diputación es imprescindible desde mi punto de vista, como en otras mesas se ha planteado. Otra cosa es de que se abra debate y que haya una reorganización y reestructuración de las diputaciones, que creo que sí que hace falta, pero que de la no existencia de las diputaciones no sería posible. ¿Cómo ve usted la aplicación de la economía de escala en esta ley y cómo ve la oportunidad que se abre de esa sobrefinanciación o de esa financiación externa por parte de las empresas privadas, privado-pública o del tercer sector? Bien, voy a ser muy directo. En primer lugar, una ley vale poco si no se tiene encima de la mesa los fondos que la han de financiar. Empecemos por ahí. En segundo lugar, cuando yo llego a un país extranjero y necesito hacer un diagnóstico del federalismo fiscal que está vigente en ese país, lo primero que pido son unas cosas que se llaman indicadores de posición fiscal territorial. Voy a explicarme. Primero, el país está dividido en distintos niveles de gobierno. Cada nivel de gobierno tiene distintas jurisdicciones, con distintas competencias. Suele ser complejo, porque varía mucho de países como Suiza, Estados Unidos, Australia. Entonces necesito calcular las necesidades, que de acuerdo con las competencias y los niveles de servicio que fijan las competencias, las necesidades que tiene cada nivel de gobierno y cada jurisdicción en particular. Si no tengo eso, no sé decir nada. Primero, las necesidades. Segundo, ¿a qué nivel se han de cubrir esas necesidades? Eso significa determinar población objetivo y muchas más cosas, que no me da tiempo a exponer. Segundo, necesito conocer también la capacidad que tiene cada jurisdicción para generar ingresos propios con el fin de satisfacer esas necesidades. El esfuerzo fiscal que está llevando a cabo, es decir, el grado de uso de esa capacidad. Y después, con todo eso, determino la posición fiscal, todo eso son matemáticas, la posición fiscal de cada jurisdicción. Hay jurisdicciones que están maravillosamente bien desde un punto de vista financiero, otras que están en la agonía, y todo eso es necesario para poder sencillamente mover ficha. Si no, no se puede mover ficha en absoluto. Estamos en el caso español. El caso español esto no se ha hecho nunca. La nueva ley tampoco lo hace en
absoluto, vamos, ni se lo plantea. Todo el mundo se pone a legislar, muy bien, bueno, pero ¿esto cuánto va a costar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Dónde está? Porque la ley, si no tenemos los fondos y no sabemos quién va a pagar y quién va a cobrar, no vale para nada. Esto bueno, pues bien, empezaremos. Yo no digo que no valga la ley, en el sentido, significa un esfuerzo de ordenación, tiene un valor jurídico, etcétera, pero económico ninguno. Ninguno. No nos engañemos. ¿Usted quiere que yo haga todo esto? Muy bien. Cuantifiquemos cuánto vale todo esto y a continuación vamos a ver cómo se ha de financiar todo esto. Yo tengo, desde el punto de vista teórico, y eso lo explicamos en la facultad y estamos hartos de hacerlo, los modelos matemáticos teóricos para resolver ese problema. Y lo único que hacemos, eso se llama, dentro de la teoría económica, se llama federalismo fiscal. Es una teoría económica pura y dura, ¿eh? Lo tenemos. Después lo que hacemos es intentar aplicarlo a los problemas prácticos de la vida corriente. La realidad muchas veces se aleja muchísimo de esos modelos teóricos que nosotros manejamos, pero a nosotros nos sirven para poder, cuando emitimos un informe o hay una reforma o un caso como este, poder orientar, esto está bien, esto está mal, hay que modificar, hay que acercarse, hay que alejarse y cosas de ese estilo. Bien, a nivel mundial existen dos modelos. Uno que se llama federalismo coordinado y otro que se llama federalismo cooperativo. En el federalismo coordinado, cada nivel de administraciones públicas tiene unas competencias claras, por decirlo de alguna forma. Y no es lo mismo la administración central que la administración intermedia o la administración local, por ejemplo. Pero eso es bastante fácil de manejar. Está el federalismo cooperativo, que se añade al federalismo coordinado. Y es sencillamente que los niveles subcentrales de gobierno, además de sus competencias propias, pueden, en muchos casos, y deben añadir niveles adicionales a las competencias propias, sencillamente para dar mejor servicio a los ciudadanos, que en definitiva son los que importan y nada más, ¿no? Todo eso se ha de cuantificar y todo eso en España lo tenemos, de forma confusa, pero lo tenemos también. Distinguimos perfectamente en lo que es provisión pública de producción, bueno, provisión de producción. La provisión de bienes y servicios puede ser pública o privada, vamos a decirlo así. La producción es una cosa distinta, ¿eh? La producción puede ser pública o privada. Tenemos técnicas para todas las cosas. Para saber distinguir entre provisión pública y privada, por ejemplo, diré una, el análisis coste-beneficio, y para distinguir dentro de la producción si ha de ser pública o ha de ser privada. Voy a decir otra, análisis envolvente de datos, estocástico y no estocástico. Todo eso son matemáticas, pero que ya se hacen operativas en muchos sitios. Todo eso lo resolvemos teóricamente. En la práctica no se hace nada de esto, lo digo sinceramente. Lo que pasa es que lo hemos de saber hacer. Entonces, lo que le interesa al ciudadano es que la provisión, sea pública o sea privada, sea la que el ciudadano solicita y que la producción sea lo más eficiente posible, el menor coste posible para producir un determinado nivel o calidad o un nivel de servicio. Bueno, todo esto son principios generales. ¿Qué es lo que nos preocupa a todos o lo que nos debe preocupar, que a lo mejor no nos hemos dado cuenta? No voy a complicarme la vida, les voy a decir solo una relación que ustedes pueden leer todos los días en la prensa. Una relación de este país y de todos los países, ¿eh? Es el Producto Interior Bruto, abajo en el denominador, Producto Interior Bruto del país, y arriba en el numerador, la deuda viva del conjunto de administraciones públicas. Esa relación deuda viva con respecto al Producto Interior Bruto no puede crecer de forma indefinida. Es decir, en este momento está creciendo en España y en muchos sitios. Es una relación que está disparada. Eso, si no lo cortamos, acabaremos mal, muy mal, lo digo sinceramente, y hasta el momento no se ha cortado. ¿Por qué digo esto? Porque esto cualquier ciudadano lo puede seguir a través de la prensa diariamente, el Instituto Nacional de Estadística elabora los datos y eso es lo que afecta y el fondo que está detrás de este tipo de ley, en definitiva. Entonces, evidentemente, yo no creo en absoluto que la administración local española haya sido, ni mucho menos, la causante del caos en el cual estamos metidos ahora, ni mucho menos. Esto viene de otros sitios en el cual no voy a entrar ahora, pero todo el mundo sabe más o menos lo que va.
¿Qué podemos hacer con esta ley? Está evidentemente que esta ley está preocupada por cortar el gasto, por recortar el gasto, y ha empezado por abajo por las administraciones públicas. Bien, las administraciones públicas se han de apretar el cinturón como todas, de cualquier nivel, eso está más claro que el agua. Pero el problema no está ahí. El problema está sencillamente en que nosotros no tenemos más remedio que prestar un conjunto de servicios, y les voy a decir cómo la administración local, de acuerdo con todos los principios que nosotros estudiamos, debe prestar los servicios. Los servicios, no me voy a extender, servicios que se llaman redistributivos de renta entre personas son primordialmente, aunque no exclusivamente, de la Administración central. Los servicios de estabilización, balanza de pagos, equilibrios, etcétera, tal, de la Administración central. Y los servicios de provisión son compartidos entre la Administración central y la local. ¿Y cómo se distribuyen entre unas y otras? ¿O cómo se deben distribuir? De acuerdo con el principio de área demográfica o área geográfica del beneficio. Es decir, que si yo presto un servicio, por ejemplo, una estación de bomberos, voy a ser menos, el servicio de extinción de incendios, pues a lo mejor tiene un radio de 30 kilómetros, por decirlo de alguna forma. Allí está la estación y no puede ser más de 30 kilómetros porque si no, cuando llegan los bomberos ya se ha quemado todo. Tiene que ser 30 kilómetros más o menos. Pues cuando se llega allí hay que prestar ese servicio, tiene que haber un servicio de prestación de extinción de incendios y eso se ha de financiar. Por tanto, el principio para la administración local es el principio del beneficio. Es decir, vamos a determinar zonas, que a veces ya están determinadas históricamente, ahí hay que prestar un conjunto de servicios y los servicios que se presten en cada, digamos, jurisdicción, es la palabra internacional que se utiliza, jurisdicción territorial, esos servicios se han de financiar por la propia administración territorial. Claro, como la situación es tan diversa entre administraciones territoriales, unas son muy ricas, otras son muy pobres, etcétera, necesariamente eso implica que hay que poner en marcha una serie de mecanismos para reequilibrar, para lograr que a todos los ciudadanos se les preste un nivel mínimo básico que sea homogéneo para todas las comunidades, para todas las jurisdicciones. Ese nivel se puede mejorar, por supuesto que sí, si los ciudadanos de la propia jurisdicción están dispuestos a asumir el coste que significa la mejora, que lo paguen y se acabó, pero que no exporten nunca. Podría ponerles muchos ejemplos del estado de Texas, Florida y muchos sitios, pero que no intenten exportar nunca las cargas impositivas suyas, las cargas tributarias, a otras jurisdicciones. Y también que si hay efectos externos de carácter interjurisdiccional entre jurisdicciones, se tienen que interiorizar también. Todo eso lo tenemos clarísimo, lo podemos matematizar, podemos construir modelos, lo podemos aconsejar, etcétera. Entonces, en esta ley, evidentemente, aquí no se dice nada, ni se hace nada, ni nada. Esto es una especie de continuidad, con retoques por aquí y por allá, preocupada, evidentemente, por la relación deuda viva, Producto Interior Bruto, pero ahora voy a intentar responder un poco a la pregunta que ha formulado el compañero. Necesitaba hacer esa pequeña introducción, porque si no, no me explico. Bien, evidentemente, los servicios pueden ser de producción privada o de producción pública. No hay ningún problema. Y hay técnicas, no siempre la producción privada es más eficiente que la pública. Esto es falso, completamente falso. Y en todo caso se ha de demostrar caso por caso. ¿Y tenemos técnicas para hacerlo? Sí. ¿Y son técnicas operativas? También. He dicho una, análisis envolvente de datos. En inglés, Data Envelopment Analysis. Lo tenemos todo. Estocástico, no estocástico. Lo tenemos todo a nivel teórico. Y además se hace. No es una cosa tan... Aquí no se hace nada de este estilo. Entonces, lo que sí que cabe la posibilidad es que si esa producción puede ser privada, también puede ser pública, se puede hacer con la colaboración de dos o más jurisdicciones. Y lo que es muy importante es que la función de producción, que puede tener rendimientos constantes a escala, decrecientes a escala o crecientes a escala, tuviese rendimientos crecientes a escala. Si abrimos la posibilidad al sector privado, lo mismo que al sector público, de que esa asociación, esa agrupación, esa contratación se haga con rendimientos constantes a escala, avanzamos, sin duda alguna, pero eso es una cosa que caso por caso se tiene que demostrar, se ha de comprobar. La ley en sí mismo no se moja,
No dice nada de nada. Simplemente abre esa posibilidad que por otra parte ya está abierta. Muchas gracias. Yo en las últimas reflexiones que ha hecho me viene a la memoria, claro, estamos hablando de dejar sujeto, evidentemente lo deseable sería que en las jurisdicciones territoriales tuviéramos competencias para poder gestionar determinados impuestos y determinadas tasas. Me ha venido a la memoria enseguida los ingresos que teníamos los municipios y mancomunidades, diputaciones, el recurso que teníamos con el antiguo IAE. Ahí teníamos un recurso importante, con lo cual, si dejas sujeto a la jurisdicción ese servicio, evidentemente debe estar sujeto también a poder controlar y gestionar otros y apertura a determinados ingresos, que no incrementar esa presión fiscal al ciudadano, sino que transfieran otras que gestionan, que es lo que considero. Y luego, en cuanto a la provisión y la producción, sí que el debate está servido y está abierto y han entrado dos preguntas. Sí, allí yo sí que convengo, pero quizás desde mi posición humilde y únicamente como moderador, y no voy a contradecir a un catedrático ni a un catedrático de la vida, yo creo que la provisión tiene más de público que privado. Otra cosa es la producción, que puede, en determinados aspectos puede tener. Pero yo creo que la provisión es una obligación de la Administración pública el provisionar, el proveer, y con eso voy a abrir la pregunta al compañero, al presidente de Cosital, en un doble sentido. Uno, ¿cree realmente que provisión y producción debe estar dividida? Y dos, ¿de qué forma actúa? Yo creo que también ha hecho una referencia cuando hablaba de estados. Hay que diferenciar. Bueno, pues esta ley no aborda una reivindicación que hacíamos también desde la Federación, que era el habitante equivalente, que bien ha hecho referencia también Víctor en la primera exposición, que desaparecía, sino que la Comunidad Valenciana es una zona de afluencia turística. Tenemos más visitantes, con lo cual hay una población no reconocida y que tampoco reconoce esta ley. Y traslado ya la pregunta, Javier. ¿Cómo crees que desde el punto de vista de los informes vais a quedar encorsetados primero para esa prestación de servicios que, aun ser necesarios, no son ni obligatorios ni propios, ¿vale? Y que tampoco en algunos casos van a ser delegados? Y ya se está viendo que esa infrafinanciación también aborda ese tema. Sí. Yo creo que esta es la cuestión que más me interesaba a mí, vamos, en cuanto a representante del colectivo, ¿no? La función de control que esta norma prevé respecto de la distribución de las competencias y los servicios. A lo largo del articulado podemos ver que se hacen diferentes referencias a que debe quedar acreditado el mantenimiento tanto de la sostenibilidad financiera como el cumplimiento de los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los objetivos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Y luego, al final, en el 116, cuando introduce la cuestión del coste efectivo de los servicios, ¿vale? A mí esto me trae a la cabeza una reflexión. Por un lado, ¿qué naturaleza jurídica va a tener este tipo de informes? Si entramos con detalle, podemos ver que en el artículo 7.4, cuando habla de las competencias impropias, pues realmente, aunque diga que hay que garantizar el cumplimiento de los principios estos, no hace referencia al informe de interventor. Simplemente dice que debe quedar garantizada. Luego, en el artículo 27, cuando habla de las delegaciones, lo mismo, pero tampoco hace referencia a la intervención local. Es únicamente en el 85.2, cuando está hablando de la manera de prestar los servicios por gestión directa, es cuando sí que expresamente dice que tiene que haber un informe de interventor para elegir el mejor sistema, ¿de acuerdo? Y en el 86 tampoco lo exige exactamente, cuando habla de la iniciativa pública en el área económica. Y en el 116, cuando está hablando de que se ha de determinar el coste efectivo de los servicios, pues tampoco dice que sea el interventor. Aquí los distintos proyectos han ido evolucionando. Hemos pasado de un coste estándar, de una relación de servicios. Todo eso se ha suprimido en el proyecto que tenemos sobre la mesa en este momento.
A mí esto, como decía al principio, me trae a la cabeza la cuestión de qué alcance o cuál es la naturaleza jurídica de los informes de los habilitados, en este caso. Porque a mi modo de ver, lo que falta concretar, y no lo hace esta norma, aunque lo deja entrever, es el alcance de los informes. Realmente, en la actualidad, hay unos informes de fiscalización y hay unos informes que expresamente se exigen, como puede ser el que se exige cuando se elabora el presupuesto o cuando se hace la liquidación del ejercicio. Como digo, están los informes de fiscalización concreta sobre gastos, sobre derechos, y ha aparecido del 2008 para acá una serie de informes que son al amparo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entonces, yo me planteo o lanzo una propuesta. A mi modo de ver, lo que no dice esta ley y no se ha dicho desde el 2008 hasta aquí es el efecto que tienen estos informes. Quiero decir, si la Ley de Haciendas, en el texto vigente, prevé un efecto suspensivo para determinados, solo para determinados tipos de reparos o informes de intervención de reparo, no dice la norma, ni dice del 2008 para acá, ni se ha dicho cuál es el efecto respecto de otros informes, como estos de estabilidad, en los que se ponga de manifiesto el incumplimiento. Entonces, a mi modo de ver, falta dar un paso en la concreción del efecto de estos informes. Y de paso, falta dar un paso, y sí que lo prevé esta norma, este proyecto de ley, falta dar el paso definitivo a que el Estado desarrolle, aquí se cita en el 213, ¿no?, que el Estado desarrollará las normas y el alcance de la fiscalización, que a mi modo de ver, desde el año 88 ya se tendría que haber realizado, ¿no? O sea, yo quiero lanzar esta propuesta, que realmente el alcance de estos informes, por un lado, tiene que venir establecido, por otro lado, se nos tienen que dar herramientas para poder informar, como puede ser ese desarrollo de cómo se ha de calcular el coste efectivo. A mi modo de ver, esto es básico. Y por último, se está haciendo referencia a la eficacia dentro de las funciones de control interno, y realmente no se ha desarrollado, porque la eficacia requiere de la fijación de unos objetivos y de la evaluación del cumplimiento de los mismos. Estaréis conmigo que hasta la fecha esto no se ha materializado, con lo cual a mí me sigue pareciendo que lo que este proyecto de ley recoge sigue siendo, si me permitís, algo de palabrería, falta de contenido, si me permitís. Muy bien. Sí, quizás la palabra que en estos momentos está aplicando en los municipios no es eficacia, sino por cumplir el objetivo, que viene marcado, sino es la eficiencia. Es decir, con lo mismo estamos haciendo más, o con menos incluso estamos haciendo más o igual. Con lo cual yo creo que la eficiencia, independientemente de que sí que es preciso el concepto de eficacia en esta ley, sí que bueno. Pues gracias por la aclaración en cuanto a ese constreñimiento y ese tipo de informes, Javier, porque creo que era fundamental ese punto de vista. Con esto creo que también se contesta una pregunta de un compañero, de un contertulio o de un técnico acompañante en la sala, donde se le preguntaba que si quería o no, que estaba reforzado el papel del interventor y qué independencia tenía en o hacía referencia a la exposición de motivos. Yo creo que ha hecho referencia, y esta cuestión podría estar contestada. Y paso con ello. Aquellos que tengan una pregunta, lo digo porque apenas nos quedan 10 minutos, los que tengáis alguna pregunta ya lanzarla a la mesa. Si no, al acabar la pregunta ya entenderemos que se finaliza, daremos un turno a cada ponente para que pueda hacer la última reflexión, y ya pasaremos directamente a la siguiente mesa. N'hi ha una pregunta dirigida al senyor alcalde d'Oliva. Els serveis socials del seu ajuntament, com es financien? Quants diners venen per part de la Generalitat? Quants posa l'Ajuntament? Quina és l'estructura que hi ha en aquest pago de finançament? Si ha disminuït o no la quantia? I en el cas de que els serveis socials no siguin competència pròpia, com diu l'avantprojecte, i aquesta pregunta crec que després se pot fer una aclaració, perquè fa referència a que no siguin competència pròpia. Jo crec que impròpia de serveis socials sí que apareix
el que són emergència social, però no en l'amplitud. Sí que és veritat que diferència entre els municipis, els de més de 20.000, que li preguntava l'alcalde, i Oliva té més de 28.000 habitants, ahir sí que ho té més fàcil. En el cas que no ho sigui així, els municipis de menys de 20.000, com comentava antes Víctor, en el 26.1 fa referència als de més de 20.000 tindran la competència i els de menys de 20.000 tindran que acudir a tres fórmules. Però en el cas que fora, i crec que també pot fer la reflexió a altres municipis i en aquesta estructura, en el cas que no fora competència pròpia, què farà i què està disposat a fer, si creu que és just o no, com s'obri el ventall o l'abanico, el palmito, com s'obri ahir en aquest sentit. Efectivament, Oliva té 28.000 habitants, per tant, no estaria tan afectat com municipis de menys de 20.000. En qualsevol cas, com a alcalde, sent que representa d'alguna manera a tots els alcaldes amb independència del tamany de població. A més, tinc altres companys a la comarca que pertanyen, que són alcaldes de municipis de menys de 20.000 habitants i que reunió rere reunió la Mancomunitat es mostren la seva preocupació precisament sobre aquesta qüestió, sobre la qüestió dels serveis socials, una qüestió sempre tan important i més en els temps que corren. Jo no recorde ara exactament el percentatge de finançament que des de la Generalitat ens arriba per a serveis socials, però ens arriba una subvenció per als diferents programes. És cert que està disminuint en els últims anys. Per exemple, l'últim cas que conec és el de la dependència. La persona que tenim, la treballadora que tenim en dependència, ha vist reduïda l'aportació per a aquest lloc de treball del 100% al 69%. Per exemple, aquesta és l'última dada que recorde concreta. A Oliva tenim, pel tamany de població i per les necessitats que tenim tot un departament de benestar social, tot un departament de serveis socials muntat amb SEAFI, que és el Servei Especial d'Atenció a la Família, tenim educadors de carrer, tenim un educador de minories ètniques, tenim una persona dedicada a la dependència, equip social base, tenim tots els auxiliars administratius que necessita i és l'única partida pressupostària que no ha patit des que va començar la crisi, no ha patit cap disminució, sinó més bé al contrari, s'ha augmentat. Precisament enguany hem destinat una partida de 50.000 euros dins de les nostres possibilitats per a ajudes d'emergència perquè la situació en aquests moments, sobretot en els ajuntaments, ja s'ha dit així, que som els més propers al ciutadà, que som els que donem la cara en el primer front, us puc assegurar que la situació de les persones és dramàtica en molts casos. Per tant, els serveis socials jo crec que en aquests moments són els departaments probablement des del punt de vista assistencial i de servei a les persones més importants en els ajuntaments. Nosaltres, per molt que disminuïsquen el finançament per part de la Generalitat, nosaltres anem a continuar reforçant este departament perquè considerem que és prioritari. I això enllaça en allò de les competències pròpies o competències impròpies, que també ha eixit molt en aquesta llei de reforma. Jo crec que com un alcalde, siga del municipi que siga, quan ve algú que no té ni per a menjar, li va a dir, no, mire, jo no soc competent, això és una competència impròpia, ha d'anar vostè al PROP, ha d'anar vostè a la Generalitat. Vull dir, això és absurd, us puc assegurar que això seria totalment inhumà. Per tant, aquesta és la situació que ens trobem, aquesta és la preocupació que vos trasllada també dels alcaldes de ciutats, sobretot menors de 20.000 habitants. A la Safor tenim una mancomunitat que afortunadament funciona. Si no tinguera el gran deute que ve una vegada més de la Generalitat o d'algun ajuntament de la capital de la comarca, seria una administració que tindria més de 2 milions d'euros per a treballar per davant i és un exemple d'unió entre municipis menuts, a què fa referència a la llei precisament també, per això vull reivindicar així el paper de les mancomunitats, i estan donant una atenció social jo crec que d'altíssima qualitat als seus municipis i ells també estan sumament preocupats amb aquesta llei perquè no sabem què passarà a l'endemà de la seva entrada en vigor. Molt bé, alcalde. Has coincidit exactament en la reflexió que ha fet el tinent d'alcalde de Torrent, que al final la prestació se va a fer sí o sí. Una cosa és que després gestiones, acompanyes, informes a aquesta gent que ha donat. Bé, només queda una pregunta ja, vaig a formular-la i vaig a intentar
respondre a aquesta pregunta. No va dirigida a cap de la taula, per tant, i després li donaré un torn molt breu de 2 minuts per concluir a cada un de vostès y ya farán la clausura. La pregunta es la siguiente. La Comunidad Valenciana tiene competencias en materia de régimen local. Así, la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana dice que los municipios tienen competencia en comercio interior y en defensa de los consumidores. De acuerdo con la disposición adicional segunda, ¿significa que las anteriores competencias son propias o, por el contrario, el artículo 35 de la Ley Valenciana de Régimen Local ya no es de aplicación? Bien, dos cuestiones. Una, habrá distinta norma en diferente rango, con lo cual habrá que actualizarse la Ley de Régimen Local del 2010, que está el director general de Cohesión Territorial aquí, que perfectamente podría contestar mejor que yo esta pregunta y parte del equipo. Esa ley, aparte de muy bien citar y tener en cuenta estos aspectos, también abogaba otras informaciones, otros aspectos que también aparecen en esta ley, porque aquella ley ya hablaba del asociacionismo de municipios que en aquella época causó cierto revuelo en toda la Comunidad Valenciana por si se pretendía eliminar municipios. No, hablaba de asociacionismo y de fusión siempre y cuando respetando la autonomía local. Y contestando al tema de la defensa de consumidores y en comercio interior, sí que es cierto que la ley no aborda o no cita que también hay una jerga normativa, que es que donde no dice no cabe interpretación, o cabe interpretación la que uno desee, ¿no? Y lo que sí que es cierto también es que hemos presentado una alegación vía Federación Española, primero por el tema del desarrollo económico y segundo en cuanto a consumo y comercio, ¿vale? Para que se pueda aceptar esas alegaciones. Sí que en cuanto a comercio lo deja más abierto, hay referencia a feria, abastos, y que yo creo que habrá que ver cuál es el solapamiento de esas dos normas, pero que hay que estar alerta y hay que seguir reivindicando que aparezcan ahí. Yo le doy escasamente, ya estamos en tiempo, le doy 1 minuto 30 segundos para que cada uno pueda lanzar una reflexión breve, a modo de despedida, y ya cerramos la mesa. Mi reflexión es clara. La aprobación de este proyecto de ley requiere que no se retrase en el tiempo la adaptación de la normativa de haciendas locales, principalmente en toda la materia presupuestaria, donde se están poniendo de manifiesto múltiples incoherencias entre la normativa vigente y la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Entonces, yo creo que con todas las alusiones que hace este proyecto a la normativa de estabilidad, se requiere esa adaptación para simplificar y para que los compañeros realmente puedan hacer su trabajo con cierta garantía. Requiere también que realmente los dirigentes políticos se crean que tenemos que empezar a funcionar con unos presupuestos financieros y no únicamente utilizando lo que llamamos hasta ahora créditos presupuestarios. En este momento tenemos que poner sobre la mesa un presupuesto financiero, un presupuesto de tesorería, para realmente poder valorar qué es lo que se puede o no se puede hacer. Porque no olvidemos que aunque aquí se diga sostenibilidad, está por determinar qué es sostenibilidad. Y la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria va en la línea de establecer el periodo medio de pago, o sea, el plazo de pago. Vaya, realmente el objetivo se concretará, tocará techo, tocará suelo de verdad cuando se concrete el objetivo de sostenibilidad en el cumplimiento de los plazos de pago. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Alcalde. Sí, bé, jo insistir, esta llei ve principalment motivada, o esta reforma ve motivada per la modificació de l'article 135, que no se'ns oblide, només aborda el sostre competencial i de mala manera, només aborda el sostre de despeses i es deixa una part molt important, que és un deute que tenen el conjunt de les administracions i l'Estat amb el món del municipalisme i en els ajuntaments, que és el tema del finançament local. Crec que és desproporcionada, tenint en compte el pes que té en el conjunt del dèficit de l'Estat, el pes del dèficit que suposa els ajuntaments, i per tant crec que per a que siga una llei completa, a banda de definir molt bé les competències, de fer aquest mapa de competències municipals i de definir què són competències impròpies i duplicitats, vos posava l'exemple de serveis
socials, crec que ha d'abordar de manera inajornable el tema del finançament local i millorar-lo. Una proposta podria ser, en sintonia amb les propostes o amb el que ja s'està fent en la Unió Europea i en algunes comunitats autònomes, en primer lloc el fons de solidaritat municipal per part de les comunitats autònomes. Per això també entenc que s'hauria de millorar el finançament de la nostra comunitat autònoma i, en segon lloc, augmentar el percentatge de participació dels ingressos de l'Estat. En aquests moments, els municipis valencians estem aproximadament entre un 13-14%, segons dades del Ministeri, i pense que s'hauria d'aconseguir igualar-lo a un criteri proporcional. Una tercera part l'Estat, una tercera part les comunitats autònomes i una tercera part els ajuntaments. Ahir n'hi ha molt de recorregut. Estic completament d'acord. I per finalitzar i tancar la taula, ya no vaig a despedir, el doctor Miguel té la paraula. Sí, bueno, yo voy a tranquilizar un poco al público. Primero, el tema de las competencias, que todo el mundo está preocupado. Está claro que hay competencias propias, y eso se puede demostrar científicamente, y esas las tienen que cumplir los ayuntamientos y tendrá que haber financiación necesaria, o de lo contrario, el primero que va a incumplir la ley es la propia Administración Central del Estado, eso para empezar, o las comunidades autónomas, si es que lo tienen delegado. Eso se ha de cumplir. Las delegadas, pues ya dice que si no hay financiación, pues la delegación no sirve para nada. Pero que no se preocupen, porque incluso aquellas que no son propias y que no son delegadas, los ayuntamientos, muchas de ellas tendrán que cumplirlas, porque si el ciudadano llega a la puerta y ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar? ¿Lo vas a fusilar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que se muera de hambre allí? No. Tendrán que cumplirlas. ¿Y cómo se financiará eso? Pues, bueno, eso se tendrá que financiar por el Estado o por la comunidad autónoma o incluso por los propios ayuntamientos, sacando fórmulas que hasta la fecha no están puestas en vigor en España, pero que en otros países sí que están. Voy a contar solo un pequeño ejemplo. En la ciudad de Washington hay un polideportivo municipal. El polideportivo, pues todos los ciudadanos de allí lo gastan, pagan sus impuestos y se financia con impuestos, evidentemente. Los rusos de la embajada de Rusia en Washington, fueron al polideportivo a bañarse. Y la entrada era gratuita, porque en principio era para todos los que estaban residentes allí. Cuando se enteraron de que no tributaban, porque evidentemente ya saben que no tributan las embajadas y todo eso, son territorio técnicamente extranjero, ¿no? Que no tributaban, les pusieron entrada a los rusos simplemente para que pagasen, igual que pagaban los que estaban allí residiendo, evidentemente, para interiorizar. Esto matemáticamente se puede demostrar que es una solución eficiente. En Estados Unidos se ha creado a nivel municipal un impuesto que se llama el impuesto del commuter. Commuter significa el viajero de cercanías. Hay centros donde acuden los viajeros de cercanías y allí, pues no sé, por ejemplo, Valencia, pues es el centro universitario, centro de no sé qué, centro de trabajo, tiene un montón de centros, pero eso le provoca a lo mejor un gasto al ayuntamiento, también le puede provocar un beneficio, a ver si nos aclaramos. Entonces, para cuando hay un gasto y se puede demostrar que hay un gasto público tal, los viajeros que vienen de otras partes que no soportan ese gasto, mientras que los que están residiendo sí que soportan el gasto, se les pone un impuesto que es el impuesto del commuter, el impuesto del forastero, por decirlo de alguna forma, o del viajante de cercanías, que es la palabra exacta traducida. Los ayuntamientos van a tener que cobrar de una forma u otra, o a través de impuestos, o a través de precios, o de otra cosa, pero han de tener que cobrar porque al hacerlo no están haciendo nada injusto, están interiorizando efectos externos, que de otra forma yo puedo asumir el papel del gorrón. Me voy a un ayuntamiento que lo tenga todo y yo no pago nada. Me voy al ayuntamiento que está al lado, que es un ayuntamiento miserable, y allí no tengo servicios ni tengo nada. Hay que saber interiorizar. Y eso, pues a lo mejor ahora, si no hay más remedio, habrá que ponerlo en marcha. Bien, muchas gracias. Damos paso a la siguiente mesa y muchas gracias a los ponentes. ¿Cómo se gestiona el comité eso? Ahora solo lo gestionan ellos muy fácilmente, incluso por los ferrocarriles de cercanías.